Bienvenidos a Destino 2016. Hoy domingo 14 de junio vamos a conversar con un hombre que tiene una larguísima trayectoria en el Estado guatemalteco. Exdiputado, exministro de Economía, expresidente del Banco de Guatemala, es ahora candidato a la presidencia de la mano del expresidente Alfonso Portillo. Él es el nominado por el partido Todos. Le invitamos a que nos acompañe. Lizardo Sosa está como aspirante a la silla presidencial porque Alfonso Portillo Cabrera lo invitó personalmente. A ambos les une una amistad de 30 años desde que coincidían en reuniones de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala. Para responderle a Portillo, Sosa consultó con sus amigos y hasta con el Cristo Negro de Esquipulas. Finalmente aceptó, eso sí, con una condición. Con el partido Todos iría solo como número 1, no como 2. A Roberto Alejos no le quedó otra y tuvo que dejar su anhelo de ser presidenciable. El pollo, Alfonso Portillo, reconoce en Chalo, Lizardo Sosa, el verdadero cerebro de los precios bajos de la canasta básica durante su gobierno. El ejecutor de las políticas para que no subiera el precio de los alimentos, para que no se encareciera el crédito, para que no hubiera inflación y para que las exportaciones tuvieran un mercado, se llama Lizardo Sosa como presidente del Banco de Guatemala. Y entonces, como yo soy un poquito más alto que Lizardo, yo me veía en la foto y Lizardo no, pero el que hacía el trabajo era Lizardo. Pero también se le señala de refinanciar al Instituto de Previsión Militar durante el gobierno del FRG, fondos que luego fueron dilapidados. Además, rescató el Banco del Ejército, acción que los guatemaltecos aún pagan. Lizardo Sosa fue el único de los 6 hermanos que se graduó de la universidad como economista. A los 13 años, tuvo su primer empleo como mensajero. Su madre se dedicaba a lavar ropa y vendía comida. Por su tamaño, no le faltaron los sobrenombres. Le decían Mosco de Piña, Miquillo y hasta Budita. Su esfuerzo lo llevó a graduarse de economista por la Universidad Rafael Andívar. Tiene un posgrado en Planificación y Desarrollo Regional en Alemania. A nivel público fue presidente del Banco de Guatemala entre 1989 y 90, en 1993 y desde el 2000 al 2006. Fue viceministro de Finanzas, ministro de Economía, fue el jefe de Segeplan, diputado por la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión Preparatoria del Pacto y Diálogo Fiscal. A nivel privado se desempeñó en Ban Rural y en el consejo directivo de uno de los periódicos más influyentes en el país. Pero en el 2012 viviría uno de los momentos más oscuros de su existencia. En febrero, 2 hombres lo secuestraron. 3 días estuvo cautivo. Nunca se supo cuánto se pagó por su rescate, pero se especula que al menos fueron $100,000. Fueron momentos de incertidumbre para el país. El verdadero móvil nunca se supo, pero en el momento que sucedió el hecho, Lizardo Sosa promovía una intervención a por lo menos 2 bancos privados por falta de liquidez. Un matrimonio fue procesado. El marido fue condenado a 37 años. 13 años después, Sosa, de ideología social cristiana y un economista que cree que hay que quitarle el monopolio a la USAC y al IX, piensa batallar por lo que él dice, el bien común. El que no quiera servir al bien común y quiera hacer plata, que se salga de la política, que vaya a hacer sus negocios y que ahí tiene todo el derecho de hacerlo. Les quiero pedir su compromiso por la integridad y por darle a la política su función primordial de la búsqueda del bienestar general. Lizardo Sosa, un tecnócrata de 70 años, busca con el partido Todos y con la sombra influyente de Alfonso Portillo Cabrera detrás suyo ser el presidente de Guatemala. Bienvenido, don Lizardo Sosa, gracias por estar con nosotros. Al principio queremos arrancar esta conversación discutiendo sobre su trayectoria al frente del Estado. La primera pregunta, le pide a usted que nos diga una cosa, una nada más, de la que se enorgullece usted de su largo paso por el Estado guatemalteco. Es muy difícil encontrar una. ¿Es difícil encontrar una? Bueno, yo lo que sí me enorgullezco siempre y que ha sido una fórmula que me ha valido siempre muy bien, es decir, ver siempre la verdad, o al menos mi verdad. Eso cobra importancia porque cuando uno está tratando problemas tan graves como los que tocó tocar, sobre todo en la última trayectoria,
Pero también en la primera, yo fui ministro de Economía y me tocó batallar con el tema de los precios y todo aquello. Entonces, cuando uno dice lo que piensa, realmente lo que piensa, no hay forma que lo agarre en la mentira en absoluto. Y uno es consistente con sus ideas. Y tal vez de eso me enorgullezca, que siempre tuve la posibilidad de hablar de decir lo que estaba pensando. Don Lizardo Sosa, durante el gobierno de Alfonso Portillo, la Junta Monetaria que usted presidía le dio créditos a los bancos gemelos, el Promotor y el Metropolitano, créditos por casi 435 millones de quetzales. Ciertamente se recuperaron 178 millones con bienes inmuebles principalmente, pero se perdieron 256 millones incluso después de la intervención. Usted siempre ha defendido que la Junta Monetaria no la integraba a usted, que no fueron acciones individuales, sino de un ente que tenía la facultad para dar esos créditos. Y defendió los resultados de la intervención. Pero mi pregunta en concreto es, si usted fuera presidente de la República, ¿cómo vería que el Banco Central le dé créditos a dos bancos que se están casi cayendo y pongan en riesgo el patrimonio de los guatemaltecos en vez de intervenirlos directamente? No, yo creo que ahí usted está con algún dato equivocado. Corríjame entonces. Porque la Junta Monetaria, en el transcurso de lo que yo fui presidente, nunca le dio dinero a ningún banco. El dinero que se dio y no fueron 400. En suma, los bancos del señor Alvarado se llevaron aproximadamente 1.500 millones, que sirvieron para pagar los depósitos de los cuentavientes. Es un dinero que se le dio a los bancos ya intervenidos, bajo las instrucciones de la Superintendencia de Bancos y el seguimiento de la política que la Junta había Yo me baso en monetado. una carta que usted le giró al presidente Oscar Berché, donde le decía 434.9 millones le otorgó la Junta Monetaria a los bancos gemelos antes de la intervención. Antes de la intervención y antes de que yo tomara el Banco de Guatemala, en el gobierno del presidente Arzú. No, fue en el año 2001, los créditos que le dieron en la presidencia de Alfonso Portillo. No hubo créditos para bancos. Es una en carta esa firmada forma. por usted, pero no queremos alargarnos tanto en esto como en cómo. Pero en todo caso, la política, a partir de la llegada mía al banco, que era una de las cosas que yo había platicado con el presidente Portillo para hacer, era ya no darle más a los bancos que estaban quebrados. Era inútil. El presidente Arzú tuvo la oportunidad de cerrar esos bancos antes del año 2000. Y ahí sí les dieron, solo a estos dos bancos gemelos dieron como 800 millones, que se los llevaron. Don Lizardo, Y que no sirvieron para pagar depósitos, se los llevaron, se los dieron en créditos de nuevo. Ya en la política que aprobó la Junta Monetaria, a menos que mi memoria ya falle, se dio a los bancos para pagar depósitos a los depositantes, esencialmente. Don Lizardo, lo que agrava la percepción del caso de los bancos gemelos es que el principal accionista de los mismos era Francisco Alvarado McDonald, uno de los mayores financistas de la candidatura de Alfonso Portillo, y que en gran medida el gobierno del FRG se hizo de la vista gorda y permitió que se retardaran procesos de intervención. ¿Cómo se puede evitar que esa experiencia se repita? Que el interés de un financista que pone en juego la estabilidad de todo el sistema ponga en riesgo un gobierno, más ahora que usted corre por la presidencia. Sí me veo con la necesidad de aclarar, ¿verdad? Porque cuando yo asumí el Banco Central, y el banco que Alfonso me pidió que asumiera, me dijo ¿por qué? Y me dijo, yo necesito que usted defienda al Banco de Guatemala de Paco Alvarado. Y entonces le dije, entonces no tiene necesidad de nombrarme a mí para eso. Le dije, ¿por qué no separa a Paco Alvarado de su lado? Ya él ya tenía varias semanas de ser presidente. Yo tomé el Banco de Guatemala a principios de febrero del año 2000, porque sí me había hablado él, pero yo le dije que habiendo un presidente del banco sido nombrado para un periodo, solo si el presidente del banco renunciaba. Y Edín Velázquez, que era el presidente en aquella oportunidad, renunció el 28 de febrero, me parece. Yo todavía le fui a platicar a Edín Velázquez si era cierto que había renunciado, y me dijo que sí, y renunció porque él no aguantaba las presiones de Paco Alvarado para que él empezara a hacer cosas en el Banco de Guatemala. O sea, para mí era claro cuál era la función que el presidente que yo quería que yo desarrollara. Y entonces me dediqué un poco a eso. Y
empiezo a cobrar un poco de memoria, porque los bancos recibieron en el periodo del presidente Arzú varios créditos dentro de unos programas de reestructuración que los bancos tenían que cumplir, pero los bancos no lo cumplieron y se pretendía que se les diera más. Yo me recuerdo que no les dimos. Más bien lo que la Junta Monetaria aprobó fue una resolución en la que cualquier banco que cayera en un problema de desencaje y de falta de liquidez, era prácticamente automática su intervención. Y eso le ocurrió. Primero le ocurrió al banco empresarial y después, en febrero de 2001, le ocurrió a los bancos del señor Alvarado. Es decir, esos bancos aguantaron un año. Licenciado Sosa, siempre en ese mismo periodo de gobierno sucede un desajuste también financiero en el Instituto de Previsión Militar y el Banco del Ejército. ¿Cómo se explica, digamos, el salvataje que se le da desde el Estado a ambas instituciones del Ejército? Se explica porque el problema de del sistema financiero, y creo que ustedes lo conocen muy bien porque son personas que han leído mucho, es que si un sistema financiero quiebra, si un banco quiebra, las pérdidas son tremendas. No solo las pérdidas de los ahorrantes y de los que están cerca de ese banco y de sus accionistas, es que se contagia. Se contagia la desconfianza y eso puede generar pérdidas mayores. No sabe uno cuántos bancos se van a ir en una corrida bancaria. Esa preocupación hace que la autoridad monetaria procure que el banco no quiebre. En el caso de los bancos, ¿habló usted del Banco del Ejército? Del Ejército, sí. El Banco del Ejército. Sí, el Banco del Ejército era propiedad esencialmente del Instituto de Previsión Militar. Estaba con problemas. Había habido un robo gigantesco. Había habido... Y unas pérdidas de fondos grandes. De una inversión que hicieron afuera. Y los guatemaltecos terminamos financiándoles esas pérdidas. Sí, sí. Eso así es. Por mucho que a uno le duela, así es. Pero nosotros no le dimos al Banco del Ejército ni un centavo más para que diera crédito a sus cuentavientes. La Junta Monetaria lo que le dijo al Instituto de Previsión Militar es: resuelvan el problema del Banco del Ejército. Porque entonces se trabajó lo de la fusión con el Crédito Hipotecario Nacional. Para que el Banco del Ejército pudiera ser fusionado con el crédito hipotecario, hubo que capitalizarlo. Pero no fue el Banco Central. Estos fondos salieron del presupuesto nacional por la vía de un aporte extraordinario al Instituto de Previsión Militar. Han de haber sido 100 y pico de millones, no me recuerdo exactamente, pero eso fue lo que costó. Tenemos tiempo para una pregunta más, que es de Carmen. Una pregunta más, es acerca de su secuestro, que fue calificado en su momento como político económico o político financiero, justamente porque usted, siendo miembro de la Junta Monetaria, autorizó la intervención del Banco Promotor y el Banco Metropolitano. Además, usted habría impulsado una serie de reformas al sistema financiero. Háblenos sobre eso. Mire, al fin de las cansadas y de tanto pensar sobre lo que pudo haber ocurrido, aunque las fechas coincidían, esa era una duda que yo tenía. Los bancos fueron intervenidos el 20 y pico de febrero del año anterior, y era una casualidad que yo fuera secuestrado más o menos al año de la intervención de los bancos. Pero a la larga, yo no conocía a la persona que al final fue acusada y a la cual los tribunales encontraron culpable. Nunca lo vi, de manera que no puedo decir él fue. Pero todas las demás pruebas, el lugar donde me tuvieron, la ropa con la que me dieron para cubrirme, la habitación oscura y las cosas que estaban ahí, y luego me parece que esa persona era la que había alquilado la casa, etcétera, fue encontrado culpable. Pues creo que fue una actuación de una delincuencia probablemente común u organizada para este tipo de actividades, porque me recuerdo que me habían tapado los ojos con una especie de lente grueso, así negro, y cuando me soltaron, me pusieron a ver para un lado y me dijeron: camina hasta la siguiente cuadra, eran las 4 de la mañana, ahí en Santa Catalina, en Villanueva, camina hasta la otra cuadra y regresa despacio. Cuando regrese aquí se va a ubicar, me dijeron. Yo pensaba que algo me iba a pasar cuando empezara a caminar, pero entonces me quitaron los lentes y le dije: mire, ¿por qué no me los deja?
¿para qué los quiere? Le digo. Le recuerdo, le dije, no, dijo, porque nos van a servir. Quiere decir que como que se dedicaban a ese negocio. Pero no tuvo nada que ver entonces con esa reforma ni con la intervención. Yo francamente, yo descartaría esa posibilidad. Hoy en Destino 2016 estamos conversando con Lizardo Sosa, quien es candidato presidencial del partido Todos. Vamos a ir en este momento con nuestro compañero José Ávila, quien nos dice qué se están cuestionando, qué están diciendo nuestros televidentes por medio de las redes sociales. Adelante, José. Como visitante hoy, el candidato a la presidencia, Lizardo Sosa, por el partido Todos. Recuerde que nos se puede encontrar a través de Facebook como Destino 2016 y a través de Twitter como @canalantiguo utilizando el hashtag Destino Sosa y Destino 2016. Nos vamos a Facebook y es que efectivamente tenemos una pregunta por parte de Raúl Barrera. Raúl Barrera dice, el partido Todos propone la reforma del Estado. Son palabras mayores. ¿Qué significa cambiar el sistema económico, político y social? ¿O simplemente redactar una nueva constitución que permita a Alfonso Portillo postularse por segunda vez a la presidencia de la República? Ahora nos vamos a Twitter y es que en Twitter Coca Godoy nos pregunta lo siguiente. Señor Sosa, ¿cuáles son las medidas macro que implementará para mejorar la recaudación? Estas son las preguntas que tenemos a través de las redes sociales. Agradecemos su participación e interacción. Recuerde que los comentarios son bienvenidos. Por ahora, Juan Luis, voy a regresar con ustedes para continuar con el análisis. Gracias, Sosa. Gracias, José. Y gracias a don Lizardo Sosa, quien nos acompaña hoy en Destino 2016. Y la pregunta fundamental para responder, antes de irnos rápidamente a la pausa comercial, don Lizardo, tiene que ver con si esa reforma profunda que está planteando su candidatura y el partido Todos para el siguiente periodo de gobierno, tiene que ver en realidad con una intención de propiciar la reelección de Alfonso Portillo a la presidencia de la República. No, lo que nos anima, muy en especial a mí, pero también al resto, es este reclamo ciudadano que ha estado en las calles las últimas semanas. Creemos que esa reforma del Estado es urgente, creemos que si se puede avanzar ya, debería de avanzarse. Yo soy partidario de que se cambie y se modifique la ley electoral de partidos políticos, por ejemplo, porque vamos a esperar a 4 años a empezar a limpiar el sistema político de Guatemala. Es costoso. Si yo llegara a ser presidente sería muchísimo más fácil serlo con partidos políticos que empezaron ya a limpiarse y a mejorarse, a tener que esperar 4 años largos para que eso ocurra. Don Lizardo, vamos a ir a la pausa comercial, pero al volver vamos a discutir con usted sobre esa asociación suya con el expresidente Alfonso Portillo, su promesa de luchar en contra de la corrupción, justamente cuando entra a la palestra acompañado de una persona que en términos nacionales es visto como una imagen de lo corrupto en nuestro país. Ya venimos. Lizardo Sosa, candidato presidencial del partido Todos, nos acompaña hoy en Destino 2016. Y Gustavo Berganza tiene la primera pregunta de este segmento. Lizardo, usted se ha asociado con una persona que es un exconvicto, delincuente confeso del delito de apropiación indebida. Es decir, ¿qué le garantiza a usted que alguien como Alfonso Portillo no va a incurrir nuevamente en ese delito de corrupción? Yo ya lo he expresado en un programa a las 8:45, cuál fue mi experiencia personal con Alfonso, y yo tengo confianza que él va a respetar su palabra. Creo que la experiencia que ha sufrido estos últimos 5 años también contribuye a que él esté en la mejor disposición de corregir sus errores. Pero yo creo que también hay que decir que el tema de Alfonso se puede evaluar de varias formas. En el ámbito jurisdiccional en Guatemala, él fue absuelto. Y sobre la base de la acusación de los 70 millones de dólares del juicio acá, más lo de Taiwán, se fue a Nueva York. Y allá, una por una, las pruebas de los 70 millones no encontraron ninguna y quedaron solo los de Taiwán. Confesó. Sí, pero hizo un acuerdo, porque no le pudieron probar lavado de dinero. Pero a partir de una confesión. Sí, bueno, pero si no estuviera allá él todavía, y su decisión fue, acepto que cometí, y lo ha dicho en público, él cree que sí hizo mal en recibir dinero cuando él ya era presidente. Había recibido un regalo que lo han recibido todos los políticos de Guatemala dentro de la política de la diplomacia del dólar de Taiwán, no solo de Guatemala, también de Costa Rica, El Salvador, etcétera.
Nada más, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay que valorar cómo eso en la opinión pública lo califican las élites y cómo lo ve la población en general. Don Lizardo, justamente en ese tema, usted es un economista muy respetado, muy reconocido entre el sector empresarial, el sector cooperativo, la academia, tanques de pensamiento y diríamos que en general de entre la clase media urbana y media alta para arriba. Y justamente son en esos segmentos en donde hay más rechazo hacia las actuaciones de Alfonso Portillo y justamente son esos actores los que califican las acciones de Alfonso Portillo como corrupción. ¿Cree usted que está arriesgando su buena imagen y el respeto que tiene entre esos actores al ir en un proyecto político de la mano con Portillo y la forma como se le percibe? No, creo que no. Aquí, francamente, le digo, yo creo que cada quien tiene que cargar con sus propios demonios. Y en ese caso, Alfonso que cargue con los de él, yo cargaré con los míos. En este proceso político que estamos, lo que hemos platicado, él va a ser seguramente diputado por el Estado Nacional y jugará su papel en el Congreso. Pero el presidente de la República voy a ser yo. Y ya dije cuáles son mis condiciones. Yo quería a mi vicepresidente y los funcionarios que se nombren y las políticas que se realicen van a ser porque el presidente las decide. Por supuesto, vamos a consultarlo con los políticos en el Congreso y afuera. Y entonces yo pagaré mis propios demonios. Y en tanto que Alfonso que pague los de él. Ahora bien, en ese mismo programa de las 8:45, usted denunció su inconformidad con que se incluyeran en los listados de diputados un grupo de diputados impresentables. ¿Qué fue lo que finalmente lo convenció para que esos impresentables fueran en el listado de diputados? Mire, no fue fácil. Cuando yo al final tuve una reunión en donde prácticamente ya estaba todo arreglado para que yo fuera el candidato presidencial, y se me comunicó que había ya, en el caso de algunos, la imposibilidad de evitarlo. Yo pedí perdón para retirarme. Yo dije que eso no era lo que yo había hablado, que me permitieran unos minutos para reflexionar. Y me fui a la casa. Quería hablar con mi esposa del asunto. ¿Con ella fue a hablar? ¿Con su esposa? No estaba. De manera que me encerré, reflexioné y no me costó mucho. Sentí que alguien me decía que no tenía derecho a sentirme perfecto, puro, angelito de Dios, y dije, no. Y me di cuenta, si me voy a meter a la política de nuevo, no puedo aspirar a que lo haré con angelitos y con personas vestidas con su primera comunión. Don Lizardo, es en ese mundo real en donde la política se vive, entonces tomé la decisión de participar. Pero sí le digo, hay todavía un par de problemas que no fueron resueltos. El sábado estuvimos en una asamblea en Alta Verapaz, en donde a mí me consta que el partido hizo todo lo posible para que la persona, que era la diputada Hueso, para que ella no fuera nominada. Se hizo por parte de ella todo el esfuerzo por lograrlo y por parte del partido todo el esfuerzo para que no lo hiciera. Y por fin, el sábado, una asamblea general en Alta Verapaz, en donde las bases eligieron a su listado de diputados nuevos. ¿Y usted está satisfecho con que un sobrino de Alfonso Portillo sea candidato al Parlamento Centroamericano? Eso no es otorgarle una beca a un pariente, eso no es seguir con las viejas prácticas. Es una decisión ya tomada, no estaba perfectamente enterado de ello. Pero la pregunta es si usted está de acuerdo. Tendería a no estar de acuerdo, pero ya es una realidad. ¿Qué tanto respaldo siente usted del partido? ¿Siente que usted es un actor externo que se monta en ese vehículo o siente que ya hay una vinculación con el proyecto? Mire, yo estoy en eso, ¿verdad? Siempre es un poco difícil el acercamiento, pero me siento muy bien con Roberto. Hemos platicado ya bastante largo. Yo creo que hay una alianza de conveniencia. Definitivamente con lo que estamos viendo que está ocurriendo en las primeras salidas que hemos tenido, el Partido de Todos seguro va a salir fortalecido de esta contienda electoral y yo creo que sí vamos a contar con el respaldo del partido para en adelante. Usted hablaba hace un momento del recambio de la política. Sin embargo, el Partido de Todos no presenta ningún cuadro nuevo. Pareciera que la mayoría de la cúpula partidaria son personajes que vienen en la política desde hace 30 años. ¿Qué opinión le merece el nepotismo que ya se refirió y que no haya un recambio generacional en el partido? Mire, el cambio en las autoridades del partido le corresponde cuando el partido tenga su asamblea general ordinaria. Ahorita lo que han habido son asambleas generales
que no sé si le llaman extraordinarias, pero para el estricto objetivo de nombrar y nominar candidatos. Yo creo que será un trabajo en el que yo creo que el influjo de la gente que está incorporándose ahora mismo al partido. Hay una llegada de nueva gente del partido, hay muchos demócratas cristianos que están llegando y eso va a acrecentar el diálogo interno. Licenciado? No, son generaciones... ¿Demócratas cristianos? Sí, demócratas cristianos. 80s. Sí, hay de todo, pero va a haber una renovación de cuadros y yo espero que sea con mucha participación joven. Ahora, Lizardo, perdone que insista con el tema de la corrupción. Usted dice que no va a estar rodeado de angelitos. Bueno, eso es obvio, que no va a estar rodeado de angelitos. Pero entonces, ¿qué garantía hay de que no se va a repetir durante un eventual gobierno suyo lo que ya hemos estado viendo en estos últimos gobiernos? Mire, ¿qué puede hacer el presidente, por ejemplo, con bancadas en donde hay notorios diputados corruptos? Bueno, pues esa es una cuestión en la que yo decía antes, si tan solo pudiéramos reformar la ley electoral de partidos políticos ya y ponerla en vigor ya. Yo creo que sería un cambio, aunque algunas de sus prescripciones no entraran en vigor de inmediato, ya sería prácticamente un juego cantado de una depuración futura automática en los partidos políticos. Mire, yo creo que, de nuevo vuelvo a decirle, cada quien tiene que lidiar con sus propios demonios. Nosotros hemos estado hablando con Mario sobre la forma como vamos a nombrar al gabinete y a los colaboradores de gobierno. Vamos a ser muy exigentes. Queremos calidad, queremos responsabilidad, confiamos en que los hombres de bien de Guatemala no van a rechazar nuestro llamado para participar. Y vamos a tener un ejecutivo, vamos a decirle, de lujo, lo queremos tener. Don Lizardo, déjeme preguntarle a partir de ahí, ¿qué proponen hacer en ese ejecutivo? Discutamos ahora sobre su oferta de gobierno, ¿qué propone hacer ahí? Déjeme un poco terminar la anterior. Le damos mucha importancia a tener funcionarios dignos, porque creo que la dignidad del funcionario ha sido lastimada y no ha habido un funcionario digno que tenga criterio propio, que pueda decirle al vicepresidente y al presidente su opinión y que sea respetada, y que en todo caso sea convencido de que lo que hay que hacer es lo que debe de hacerse. Pero no, aquí hemos tenido casi que, en algunos casos, incluso de ministros, de borregos que siguen instrucciones. Yo no quiero ministros así. Yo quiero ministros con criterio, que piensen y que tengan sus propias posiciones. ¿Para hacer qué cosas? ¿Cuál es su proyecto? Aquí vamos. Yo creo que estamos en la fase final de un trabajo que ha sido ahora dirigido por Mario. Acabamos de entrar a esto. Hace 40 días que yo estuve con ustedes, yo no sabía que iba a ser candidato. Sin embargo, Mario es un excelente técnico, excelente trabajador. Ya logró armar juntamente con los profesionales del partido un plan de gobierno que esperábamos anunciar la semana entrante. Creemos en que hay dos ejes ahí, la reforma del Estado por un lado, en donde lo que se plantea es el rescate de las instituciones. Y el otro eje es un gobierno para servir al pueblo. Son ahorita frases muy generales, pero vienen un gran detalle en el plan de gobierno que me parece que aquí no hay el tiempo para poderlo tratar. A mí me da duda, ¿qué gana usted con esta candidatura? Es fácil ver que gana Alfonso Portillo, regresa al Congreso, se puede reivindicar incluso. El partido de Roberto Alejos se levanta con la candidatura de él, hay una revitalización de ambos grupos, pero usted está en medio. Y yo le pregunto, ¿qué gana? ¿Le ofrecieron, por ejemplo, dinero por su candidatura? ¿O usted tiene que aportar dinero? ¿O usted como animal político gana nada más como la plataforma para volver a estar en la palestra pública? Mire, yo no gano nada en lo personal. Realmente hace 40 días yo no sabía que iba a ser candidato. No tengo 10 años de estar esperando a llegar, ni 4, ni he cometido fraude de ley para ser candidato. Yo hace 40 días no lo sabía, no gano nada más que tal vez un premio que la vida me da. Siempre me gustó ser político y la vida me da la oportunidad de al final volver a hacerlo y de poder hacer lo que siempre soñé, que es un político de verdad. Un político cuyos principios lo llevan a usar la política en procura del bien común y no del bienestar propio. Y creo que puedo servir para eso, esa es mi ganancia. Es una ganancia más bien espiritual y que se me da sin que la haya pedido. Yo quiero retomar la pregunta de Juan Luis en términos de los ejes de su plan de gobierno. Yo sé que
pues no hay el tiempo suficiente para exponerlo en detalle, pero me imagino que haya algunos pilares específicos que lo van a diferenciar de otros partidos políticos, eso por un lado, y por el otro, bien sabe que el país tiene una situación financiera bastante frágil. ¿Ustedes realizaron algún diagnóstico sobre los recursos, tanto financieros como humanos, para echarlo a andar? Mire, esto de los diagnósticos es una cuestión que hoy por hoy es una especie de diagnósticos móviles, porque la situación se va deteriorando cada día, no solo en lo económico, en lo político y en lo social. De manera que uno no termina de hacer estimaciones y cuentas de lo que puede ocurrir, al menos de que hasta que termine esto. Por eso es muy importante que el tema de la crisis política se resuelva para poderle poner fin al deterioro en otros campos. Pero mire, aparte de lo general que el gobierno desea llevar, nosotros sí creemos en un área prioritaria. Creemos que el tema de la desnutrición debe ocupar desde los primeros días del gobierno. Eso es indispensable. ¿Desnutrición como tema prioritario? Desnutrición. Combate a la corrupción, en donde hay todo un planteamiento de convocar a un Frente Nacional contra la Corrupción. Vamos a usar todos los mecanismos que ya la técnica ofrece para poder tener controles y auditoría social que evite la corrupción. El otro tema es de la seguridad ciudadana y el tema de la coordinación interinstitucional que nos asegure éxitos en la desnutrición, en la lucha contra la corrupción y en el tema de la seguridad ciudadana. Ahora, Lizardo, uno de los grandes problemas precisamente del tema del combate a la desnutrición ha sido el desfinanciamiento del Estado. Es decir, ¿cómo piensa usted, de dónde va a sacar usted los recursos para volver a implementar todos esos programas para hacer que los niños crezcan sanos y sin desnutrición? Mire, yo creo impuestos, que, bonos, préstamos. Sí, aquí en esto hay uno que quisiera señalar en este momento. En esto el combate a la corrupción juega un papel muy importante. Barato. La corrupción a través de coimas, comisiones, etcétera, etcétera, se lleva el 20% del presupuesto del Estado. Barato, hemos estado haciendo estimaciones que ha estado haciendo Mario con otras gentes. Esos son 12.000, 13.000 millones de quetzales. De todas formas, el presupuesto está desfinanciado, licenciado Sosa, con un vacío de por lo menos 18.000 millones de quetzales. Sí. ¿Cómo financiar eso, siendo que el tema de la desnutrición requiere una inversión fuerte en materia de inversión social? Creo que sí. Mire, ese es un tema que hay que tomarlo en su momento. Como le digo, hasta que terminemos este proceso y tengamos un poco cuentas más claras, estamos en el mes de junio, vamos a empezar el 14 de enero, esperemos que esta crisis institucional termine cuanto antes para poder empezar a hacer unas planificaciones más concretas. Mire, es simplemente orden de prioridades. Yo creo que el país, que para nosotros, cada vez que un niño muere de hambre, deberíamos interpretarlo como una bofetada en el rostro. No lo podemos permitir. Eso es, entonces se suspenden programas innecesarios para poder financiar lo que es prioritario. Licenciado, pero el presupuesto para el primer año del próximo gobierno va a ser prácticamente diseñado por el Partido Patriota y Partido Líder. ¿Qué esperanzas le quedan de tener un presupuesto que le permita hacer lo que usted está planteando? Bueno, yo creo que ahí va a haber que plantear una reforma del presupuesto que eventualmente se pueda dejar. El Congreso de la República igualmente tiene la responsabilidad institucional de aprobar el presupuesto para el año entrante en las fechas que la Constitución y la ley establecen. Lo veremos, trataremos de influir y si no, nos prepararemos para una acción de reforma del presupuesto en los primeros días de la gestión del gobierno. Lizardo, regresando al otro eje que usted nos mencionaba de su plan de trabajo, su plan de gobierno, que es la reforma del Estado, ¿está dentro de su plan de trabajo la idea de una reforma constitucional en los primeros, 6 meses de un gobierno de Lizardo Sosa? No estoy todavía en la seguridad de podérselo afirmar. Lo que sí le quisiera decir es que algunas de las reformas que van a permitir el rescate de las instituciones muy seguramente van a requerir alguna reforma constitucional. Y entonces, si así fuera el caso, el gobierno de la República prepararía una iniciativa para someter a consideración del pueblo una reforma que incluya aquellos aspectos estrictamente necesarios para obtener el objetivo deseado. Y una pregunta, el hecho de que Roberto Alejos, que ha sido la cara visible del partido Todos, pues hoy no quiera participar por ningún cargo de elección popular, ¿se puede entender como que se estuviera guardando
para postularse como candidato a una eventual asamblea constituyente? ¿Está eso dentro del tablero del partido Todos? Yo creo que sí, sería perfectamente, sería natural que así fuera y debería ser acompañado por otras gentes que renueven un poco el pensamiento de lo que va a llegar ahí. Y bueno, y Roberto estará seguramente al cargo del partido y creo que debía dedicarse a ver cómo trabaja para fortalecer el partido y convertirlo en un partido político de verdad, con una visión de largo plazo. Es algo que casi ningún partido ha logrado en Guatemala y creo que eso es importante para el país. Destino 2016, hoy conversamos con Lizardo Sosa. Vamos a escuchar por medio de nuestro compañero José Ávila qué están diciendo los televidentes por las redes sociales. Muchas gracias, Juan Luis, y efectivamente continuamos con los cuestionamientos por parte de los televidentes a través de las redes sociales. Nos vamos rápido a Twitter y en esta ocasión Roberto Lam se pregunta: señor Sosa, si usted ganara la presidencia, ¿haría reformas a las leyes? Y si lo haría, ¿cuáles serían las principales? Sebastián Murúa nos pregunta: ¿cómo va a incentivar la inversión? ¿Qué opina de la corrupción en las aduanas? Y por último tenemos otra pregunta que es de Douglas Guerra: ¿cómo promoverá la transparencia en el manejo financiero del Estado si lo apadrina un ex reo que fue sentenciado? Estas son las preguntas, Juan Luis, que tenemos por el momento a través de las redes sociales. Recuerde participar con nosotros a través de Facebook, donde nos encuentra como Destino 2016, y a través de Twitter como @CanalAntigua con el hashtag Destino Sosa y Destino 2016. Yo regreso con ustedes, Juan Luis, para continuar con el análisis. Gracias, José. ¿Cómo combatir, don Lizardo, la corrupción en las aduanas? Mire, la corrupción en las aduanas hay que combatirla. Yo creo que es la cuestión que va más allá. No solo es la corrupción en las aduanas, es la corrupción en todas partes. Y yo creo que, yo francamente le digo, yo le veo hasta relación con la ley electoral de partidos políticos. Porque lo que nos tiene enfermos es el sistema de partidos políticos actuales. Lo que nos tiene enfermos es que la corrupción que se hace en las aduanas y en otras partes es parte de un pacto político. Es parte de un botín. Es parte de un botín político. No que aspiran, que lo están disfrutando. Yo creo que es evidente que hay un acuerdo político aquí entre dos fuerzas políticas, el Patriota y el Líder, en donde se han estado repartiendo todas esos productos de la corrupción. No se olviden ustedes de una partida presupuestaria sin destino específico que fue aprobada en el presupuesto del año pasado y era para repartírselo entre los dos. Pero, Lizardo, una medida específica para tratar de frenar la corrupción en las aduanas. Mire, hay procedimientos, Gustavo, que se pueden utilizar para ello. Yo creo que lo primero es rescatar la SAT, la autonomía de la SAT. El problema de haber politizado los nombramientos de la SAT es lo que ahora tenemos. Y le digo politizado porque se politiza la institución y después se abren puertas donde pasan los furgones sin pagar impuestos o de cualquier manera. Técnicamente hay muchos procedimientos que se pueden usar de auditoría que ofrecen las entidades internacionales y que pueden usarse para el control de las aduanas. Yo no tengo un conocimiento específico ahorita de ellos, pero que se pueden usar y están a la disposición de la autoridad para poderlos poner en práctica. En Destino 2016 conversamos hoy con Lizardo Sosa, candidato a la presidencia por el partido Todos. Vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para discutir sobre su posicionamiento ideológico, por supuesto también más sobre su oferta de gobierno y sus proyectos para el futuro. En Destino 2016 conversamos con Lizardo Sosa, candidato a la presidencia del partido Todos. Carmen Ortiz tiene la primera pregunta de este segmento. Quiero referirme a un tema actual y es a la contaminación que se dio en el río La Pasión, el caso de Sayacché. Y como usted hablaba sobre la necesidad de continuar los esfuerzos en seguridad alimentaria. En este caso en particular, pues cobra bastante auge la expansión de los monocultivos en el país y sobre todo la expansión de los agrocombustibles. Ello, como usted bien sabe, pone en peligro la biodiversidad, nuestra cobertura forestal, hay abuso en el uso del agua y, en fin, una serie de problemáticas. ¿Cuál es su propuesta para tener mayor control en este tipo de situaciones y que no se repitan en el país, poniendo en riesgo la integridad, la salud y la vida de nuestros conciudadanos? Mire, el tema del equilibrio ecológico y de la protección del medio ambiente
es algo a lo que en el país se le da solo una importancia nominal, pero que no se ha hecho todo lo necesario para poder lograr que las empresas que trabajan en la industria, en la agricultura, tengan todos los mecanismos y cuidados necesarios para evitar los problemas como lo que ocurrió hace algunos días en el Río de la Pasión. Lo mismo ocurre en otros lugares de la República. No hemos tenido durante años la capacidad de imponer a todos los industriales y sectores urbanos que tiran sus aguas servidas hacia el lago, hacia el río Villalobos, que es el que está enfermando y que al fin va a terminar por acabar con el lago de Amatitlán. Pero además de eso está la seguridad alimentaria, porque usted sabe que muchos campesinos han sido despojados de sus tierras y no pueden dedicarse a la agricultura. Sí. Eso pone en riesgo a toda la ciudadanía. Es correcto, es correcto. Yo comparto con usted ese criterio y yo creo que hay que trabajar todavía bastante más para poder imponer con autoridad por parte del Estado lo que debe hacerse para la protección de la naturaleza y que evite este tipo de problemas como los que se está dando actualmente, que no solo pone en riesgo la cuestión alimentaria, sino que puede incluso tener consecuencias graves a nivel del territorio nacional y río abajo, porque el tema de la contaminación de un río tan importante como el río de la Pasión incluso es transnacional. Es transnacional. Hay que trabajar en eso, yo creo que tenemos los instrumentos básicos para poder iniciar. Don Lizardo, déjeme preguntarle, es que el tema es un asunto bastante más profundo y complejo. Hablamos del medio ambiente. Es muy difícil o prácticamente imposible imponerle un comportamiento, una regulación apropiada a numerosas industrias y a numerosas empresas. Pero es que en términos generales, en Guatemala el Estado parece tener muy escasa autoridad y muy escaso poder regulatorio frente sobre todo a los poderes económicos, por supuesto, y a los poderes de hecho. ¿Cómo hace un presidente de la República para ganar esa autoridad para el Estado? Yo creo que en este caso, Juan Luis, yo creo que debe de emitirse una legislación para que la responsabilidad sea de las empresas. Realmente no hay Estado posible, capaz de andar supervigilando a cientos, centenares y miles de empresas que hagan las cosas como deben de hacerlas. ¿Usted no piensa que es una regulación? Ministerio de Ambiente. Yo creo que es una regulación que obligue a las empresas a determinados comportamientos y la capacidad de supervisar los efectos de lo que están haciendo. Y toda la autoridad legal y todo el peso de la ley para que aquella empresa que no cumpla con las prescripciones que la ley establece para asegurar la protección del medio ambiente, pague el costo del daño que está ocasionando. Licenciado Sosa, usted ha planteado la reforma del Estado profundo. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, de elevar hasta un 40% la participación del Estado en actividades extractivas, un poco en la línea de lo que se está planteando? Darle ese control al Estado sobre todas las actividades mineras? Yo creo que la parte del Estado en ese tipo de actividades extractivas hay que llevarla hasta el límite que el mercado lo permita. Porque puede ser que sea 40, puede ser que sea 50 o que sea 30. Pero tiene que ser una participación que dé la posibilidad del interés y el incentivo al sector privado para meterse a invertir. Lo que era ridículo era tenerlo en 1%. Y que nos tardamos no sé cuántos años, después de que los políticos hablaron año tras año, al final para subirlo a 10%, menos el JADE, por las razones que ya todos sabemos. Y de repente 10% es bajo, pero probablemente 40% sea alto para algún tipo de explotación. Esto tampoco tiene por qué ser parejo, depende de la naturaleza del recurso, de sus condiciones de mercado internacional, ¿verdad? Para poder establecer en una forma diferenciada cuáles son las cargas con las que el Estado podría aplicarse para participación en ese tipo de actividad. Don Lizardo, en el spot introductorio veíamos que el expresidente Portillo lo califica a usted como el artífice detrás de las razones por las cuales el gobierno portillista es bien recordado en materia económica. En esta elección estamos viendo, las encuestas así lo dicen, que 6 de cada 10 guatemaltecos, su principal preocupación es el desempleo o la falta de ingresos. Pero aparte, 7 de cada 10 guatemaltecos operan en el marco de la informalidad. ¿Cómo atender las demandas de empleo formal de la ciudadanía y cómo trasladar a ese 70% de la informalidad a la formalidad? Es una tarea titánica, no es imposible. Yo creo que hay una serie de desincentivos a la formalidad y hay muy pocos incentivos a la formalidad.
Yo creo que hay que plantearlo desde el mismo punto de vista de la política tributaria. Hay que plantear un sistema tributario que no expulse empresarios al sector informal, que sea fácil, que sea posible cumplir con las obligaciones fiscales de una manera adecuada. Pero ¿qué gana el que se formaliza? ¿Qué beneficio recibe? Yo creo que debe haber toda una política de apoyo, por ejemplo, en áreas de capacitación, en áreas de favorecer la seguridad social de los trabajadores, en otra serie de posibilidades que el Estado podría facilitar para no solo crear un sistema tributario menos expulsivo, sino que también otras condiciones que atraigan a la gente y le muestren la ventaja que puede tener la formalización. Una de ellas, indudablemente, debe ser el tema de las microfinanzas. Tenemos que desarrollar un sistema legal que permita que las pequeñas entidades que se dedican a esa actividad lo puedan desarrollar en condiciones más competitivas como el resto del sector financiero, como no ocurre actualmente. O sea, yo creo que es un problema de incentivos frente a una serie de desincentivos que tiene actualmente el empresario informal para poderse formalizar. Lizardo, es indudable que en Guatemala se necesita una gran participación del gobierno para tratar de jalar de la pobreza y subirla hacia la clase media a grandes sectores de la población, ¿no? Es decir, se ha experimentado con programas sociales en los cuales el gobierno ha asumido el principal rol como de Santa Claus, dándole fertilizante, un programa que instauró el presidente Portillo. Luego, más adelante, vimos lo de los programas sociales instaurados por el gobierno de Colón bajo la supervisión de Sandra Torres, pero que en realidad todo esto se ha convertido en una razón de clientelismo, en otra forma de la corrupción del sistema político, de la compra de voluntades. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para sacar de la pobreza a esa gente sin incurrir en prácticas clientelares? Y en proyectos como el de los fertilizantes, que en realidad ya se ha comprobado que no sirve para nada. Mire, el problema es ya no practicar políticas clientelares, sino transformarlos a una política realmente sobre bases firmes de análisis y clasificación de las personas que están por recibir la ayuda. Estas políticas clientelares no van a resolver el problema. ¿Cuántos alimentos se han distribuido a través de las bolsas seguras o bolsas solidarias o como quiera que se le llame y los niños se siguen muriendo de hambre donde realmente hay desnutrición? Entonces yo creo que hay que cambiar esto, no más políticas clientelares. Yo no entiendo las políticas clientelares. Pero sí mantener los programas sociales Por de supuesto apoyo. que sí, esa es función del Estado. Crear esas políticas sociales que puedan compensar esas deficiencias que el mercado genera, que va creando muy pocas condiciones para algunos, en tanto que las mejora para otros. El Estado debe tomar de los que están bien para ir y tratar, no de darles, porque eso de regalar no es nada bueno. La política social debe ser aquella que temporalmente va en auxilio del que no tiene para poderlo poner en capacidad de valerse por sí mismo. Pero los fertilizantes llevan 15 años. Hay que terminar con eso y hay que generar otro tipo de política que no sea de carácter clientelar, porque aparte de esto, los políticos que no nos cuenten que creen que las políticas clientelares les generan votos. Eso no es cierto, porque si así fuera, hubieran repetido ya varios gobiernos. Que han hecho políticas clientelares. Eso no es cierto. ¿Sabe usted cuál es la razón de las políticas clientelares? Las compras que se hacen, que es donde se gana la comisión del 30-40%. O sea, no es la distribución a la gente. Es la comisión que se ganan en las compras que hacen para realizar esas políticas. Don Lizardo, usted ha sido ministro de un gobierno demócrata cristiano, ha sido presidente de ACIES, ha asesorado al cooperativismo. En términos generales, su trayectoria política parece estar bien definida como un social cristiano, apegado, digamos, a los principios sociales que emanan de la Iglesia de Roma, de la Iglesia católica. ¿Cabe ese posicionamiento en una Guatemala cada vez más fragmentada y dispersa en términos de denominación religiosa y en donde cada vez más se impulsa el individualismo, sobre todo por las iglesias pentecostales en el país? ¿Cabe un posicionamiento como el suyo? Yo diría que lo que usted acaba de describir es ahora más que nunca que cabe un planteamiento como el que yo sostengo. ¿Por qué? Bueno, cuando usted habla del origen social cristiano, sí tiene un origen social cristiano católico que fue la iglesia que lo convirtió en una doctrina que está escrita. Pero esta doctrina no pelea con las otras denominaciones cristianas. Y es más, cuando hemos hablado, por ejemplo, y es la economía social de mercado, la que adopta estas enseñanzas de la doctrina social cristiana,
Cuando hemos hablado de la economía social de mercado, estas formulaciones doctrinarias para el manejo de la cuestión económica y social son compatibles con el budismo, con el islamismo, con el protestantismo, etcétera, etcétera, incluso con religiones mayas. Hay un estudio del Banco Mundial que así lo indica. Y yo creo que hay que plantearlo con valentía. Creo que no tenemos que estar buscando, por otro lado, cuando tenemos toda la riqueza de una elaboración filosófica que puede servirnos para una orientación política. Don Lizardo, tenemos una serie de preguntas muy rápidas que esperan de parte suya una respuesta lacónica, verdaderamente escueta. Pablo Hurtado arranca con esos conceptos. Nos puede contestar mejor si es con una frase cortita. ¿A favor o en contra del aborto? En contra. ¿A favor o en contra de la pena de muerte? En contra. Reforma agraria y uso de la tierra cultivable en función social. Reflexionable. Legislación antimonopolios y secreto bancario. Definitivamente a favor. Si estuviera en los zapatos de Otto Pérez, renunciaría. Hubiera renunciado antes de iniciar un proceso judicial contra él. Creo que ahorita él está en unas condiciones en las que él tiene que evaluarlo de otra manera, ya no solo por tema de legitimidad democrática. ¿Rompería el monopolio de la televisión abierta o lo mantendría? Lo rompería. ¿Apoyaría la unión de homosexuales? No la apoyaría, la respetaría. ¿No la impediría? No la impediría. ¿Juzgaría usted a los militares causantes de problemas de derechos humanos durante el conflicto armado? No me correspondería a mí juzgarlos, pero usted sí, como presidente tendría una opinión positiva de que eso ocurra. Eliminación de exenciones y exoneraciones fiscales. Totalmente a favor. Posición sobre inversión social y prioridades. Positivo, inversión social, positivo. Hay que empezar desde abajo, desnutrición, educación, para ir pasando a aquellas que pueden promover una persona más educada, más capacitada, más en posibilidades de ser. Salarios mínimos diferenciados. A favor. Don Lizardo Sosa, hablemos de financiar desde el Estado educación sexual para los alumnos de secundaria y distribución de métodos anticonceptivos. La primera parte de su pregunta, sí. La segunda, enormes dudas. Tiene conflicto al respecto. Hay una última pregunta antes de terminar estas breves posiciones. Le preguntamos a los candidatos cuál es su estado civil y queremos hacer el punto que esta no es una pregunta exclusiva para las mujeres. Don Lizardo, explíquese ante los guatemaltecos cuál es su estado civil. Felizmente casado. ¿Felizmente casado con cuántos hijos? Tengo 4 hijos, 10 nietos. Don Lizardo, ¿usted estaría dispuesto a participar en un debate propiciado por el Canal Antigua, un debate presidencial propiciado por Canal Antigua? En cualquier debate. Creo que en un proceso electoral el pueblo tiene el derecho y los candidatos la obligación de plantear sus ideas y de exponerlas con amplitud. Señores, antes de despedir a don Lizardo Sosa, vamos a pedirle a nuestro compañero José Ávila que nos diga qué se está comentando en este momento en las redes sociales y a plantear, por medio de nuestros televidentes, la última pregunta para el candidato invitado el día de hoy. Adelante, José. Muchas gracias, Juan Luis. Continúan las preguntas al presidenciable para el partido Todos y la pregunta seleccionada a través de Twitter es para Carolina. Carolina pregunta, ¿aceptaría en su partido a Roxana Valdetti si ella se lo pidiera? ¿Sí o no? Esta es la pregunta que tenemos a través de las redes sociales. Agradecemos su participación y comentarios. Déjenme contarles que somos Trending Topic en las redes sociales y nosotros nos vamos a volver a ver hasta el siguiente domingo a las 10 de la noche. Con esta pregunta, Juan Luis, regreso con ustedes hasta el set principal. Don Lizardo, usted tiene la palabra. Bueno, definitivamente, si de mí dependiera, no. Lizardo Sosa, gracias por acompañarnos en Destino 2016. Vamos a la pausa comercial en este momento y volvemos para los comentarios finales de los integrantes de este panel. Hoy en Destino 2016 hemos conversado con el expresidente del Banco de Guatemala, exdiputado, exministro de Economía, Lizardo Sosa, un hombre de larguísima trayectoria en el Estado guatemalteco. Los panelistas tenemos ya cada uno una conclusión, una opinión que ofrecer respecto de esta charla. Arrancamos con la opinión de Pablo Hurtado. Me parece que es un entrevistado que como buen animal político tiene facilidad para explicarse.
hay dos vacíos, sin embargo, que yo noté en esta entrevista, que al final fue bastante corta. La explicación de cómo implementar medidas de protección del medio ambiente, primero dijo que a los empresarios, luego dijo que un marco legal, pero la supervisión, y al final ese es el problema que tenemos, que la supervisión no sirve. Lo otro es que él se justifica en que hace 40 días él no estaba pensando en nada y hay todavía decisiones que él sabe que él no toma y que por las que él no puede responder dentro del partido. Pero por lo demás, don Lizardo Sosa es un candidato con el que se puede conversar y seguramente es un buen participante en un debate presidencial de los que estamos pensando. Don Gustavo. Yo creo que una de las grandes limitaciones que tiene él, por ejemplo, es precisamente en su adscripción religiosa, que le impide, por ejemplo, aceptar la posibilidad del control de la natalidad, de la repartición de anticonceptivos como parte de una política de Estado. Ahí se ve que pesa muchísimo su religión. Pero luego, digamos, en otros aspectos me parece que es interesante la manera como afronta pues la crítica a los programas sociales. Es decir, los programas sociales son necesarios, pero no de la manera como están siendo utilizados. Y es interesante el punto que él dijo sobre que en realidad los programas sociales manejados clientelarmente no es la razón de ser de cómo se están manejando ahora, sino que es precisamente la corrupción, es decir, hasta ese nivel de descomposición ha llegado. Me gusta también la convicción con la que él habla de que la génesis del problema guatemalteco, del sistema político, del sistema judicial, es precisamente la necesidad es decir, los partidos políticos y la forma de afrontarlo es la necesidad de reformar la ley electoral y de partidos políticos. Bueno, yo creo que es un candidato en términos de formación y de seguridad de su idea bastante competitivo. Sí, vamos a ver qué capacidad tiene él también para levantar entusiasmo. Yo no lo he visto nunca en la tarima. Habría que ver si logra transmitir con la misma facilidad con que nos transmitió a nosotros sus ideas al resto de la gente. A mí me gusta su personalidad serena. Yo creo, hoy lo vi mucho más tranquilo, mucho menos emotivo, mucho más racional de la entrevista que le hicimos la última vez. Y esa serenidad para mí tiene que ver con la seguridad que da la experiencia. Es un hombre que ha pasado por la función pública y creo que eso lo hace comportarse como lo hizo esta noche. Me preocupó el hecho de que no sentí que tuviera un plan de gobierno muy claro. Me dio la impresión de que se ha desgastado más en tratar de llegar a acuerdos al seno del partido todos, de reestructurarse, de ponerse de acuerdo con las candidaturas y como que postergaron el plan de gobierno y lo dejaron en un segundo o tercer plano. Me impresionó negativamente la ambigüedad con la cual respondió a algunas de las preguntas y lo atribuyó a eso. Por otro lado, sí creo que tiene muy poco tiempo para poder promover su candidatura, no solamente en las áreas urbanas, sino también en las áreas rurales, y me preocupa el hecho de que sea una persona, no es el único candidato, esto aplica también a otros, que va sin estructura de partido y también sin una mayoría asegurada en el Congreso de la República, con lo cual la gobernabilidad estaría un poco cuestionada. Bueno, a mí me parece que es un tecnócrata que brinca al papel de político y se le nota muy claramente la rigidez de tecnócrata, la rigidez de un profesional, de un experto en temas económicos que no logra romper con los esquemas racionales y técnicos, filosóficos y llegar al planteamiento político que es mucho más flexible. Coincido plenamente y ha sido el factor común de todos los candidatos, no tienen plan de trabajo, parecen muy improvisados los planteamientos y un elemento que llama poderosamente la atención es que montan el plan de trabajo sobre un argumento de Alfonso Portillo que lo plantea inmediatamente al regresar al país, es decir, pareciera que van a mover los ejes del plan de trabajo sobre el discurso y los planteamientos de reforma del Estado de Alfonso Portillo. Y preocupa también el tema de que a estas alturas todavía los dos ejes de trabajo que refería no están muy claros. Mantienen el tema de hambre cero, solo que desde otra perspectiva, el combate a la desnutrición y poca claridad, no se abordó absolutamente nada en materia de seguridad con concreción. Bueno, yo creo que es de los candidatos que con más fondo, es de los candidatos que mejor pueden hablar de temas de Estado, justamente su experiencia en puestos claves de la administración pública le otorga ese bagaje. Como candidato, creo que es un candidato que se enfrenta a una contradicción que será interesante ver cómo se dilucida en las siguientes semanas. Y es que Lizardo Sosa es un economista muy respetado y conocido
entre segmentos urbanos que rechazan a Alfonso Portillo. Y la apuesta electoral del partido Todos es apalancar la candidatura de Sosa y en general de todo el partido sobre la popularidad que pueda tener Portillo en segmentos populares y rurales en donde la figura de Sosa no es conocida. Entonces hay que ver cómo balancea esos dos lados de la ecuación y al final de cuentas si el efecto Portillo es suficiente para subirlo electoralmente hablando o si el efecto Portillo le va a matar solo el apoyo que ya pueda tener entre algunos segmentos urbanos. Yo debo decir respecto a Lizardo que lo encuentro como francamente un candidato sólido, un político de larga trayectoria en nuestro país. Ya lo decía Cristian, un tecnócrata, pero no simplemente un tecnócrata. Me parece a mí un tecnócrata mezclado con político, lo que hace sus decisiones, digamos, bastante más, tienen más juego de cintura, tiene más capacidad para asumir decisiones frente a una realidad concreta y no basado estrictamente en un manual de comportamiento o en un ideario político. Me parece que justamente por ese conocimiento, Lizardo Sosa, en muchos sentidos, nos ofrece respuestas más ambiguas de lo que nosotros quisiéramos encontrar. Porque una persona que conoce el Estado guatemalteco, sabe las limitaciones, sabe exactamente de dónde puede y de dónde no extraerse la plata, entiende bien que es muy difícil comprometer una propuesta concreta ante la precariedad de la situación. Y en lo único en lo que yo lo veo determinado es en el tema anticorrupción y en la explicación que él ofrece respecto de la corrupción. Y en otro tema en que lo veo determinado también es en ese señalamiento breve que hizo al Partido Patriota y al Partido Líder del connubio en el que viven para favorecerse tanto de la corrupción como de las prácticas políticas. Señores, hemos llegado al final de este Destino 2016. Muchas gracias a todos y gracias, por supuesto, a usted que nos acompaña desde su hogar. Gracias por estar con nosotros y le invitamos a seguir en sintonía. Le invitamos a seguir en sintonía del Canal Antigua.